El día de hoy nos encontramos en la Universidad Católica de Oriente haciendo unas preguntas a las personas acerca de qué conocen sobre la independencia. Sobre aquel 20 de julio de 1810 en el que logramos liberarnos de los españoles. Y sobre la patria boba. ¿Sobre la qué? Patria boba. Vos, mija. Le estoy diciendo a usted, voy Obvio, igualada. sí, vos, más Ay, va Dios usted. mío, yo así no puedo. Ay. ¿Qué factores influyeron a que Colombia se independizara de España? Que la guerra que hubo contra los indígenas. No sé. Yo pienso que fue más tuvo un factor económico, pero también el factor de pues, la libertad y la soberanía de los, ¿cómo se dice? Los reyes y eso, cuando se acabó. Sí, porque creo, pues, por la necesidad de encontrar La inventa. Siguiente. Yo creo que principalmente fue por la inconformidad del pueblo, por sentirse tan subyugados y sentir que se les faltaba tanto el respeto a sus valores y a sus principios en cuanto a que eran los dueños de su tierra y que unas personas extranjeras pues llegaran a apropiarse de algo que no era de ellos. Yo creo que fue principalmente por eso. Los factores que influyeron en que Colombia se independizara de España fueron tanto internos como externos. Entre los factores externos tenemos la Ilustración francesa, en la cual se defendían las libertades individuales de las personas para ejercer derechos políticos y económicos. Además, aborrecían la esclavitud. Otro de ellos fue la independencia de Estados Unidos en 1783, la cual sirvió para demostrarle a los criollos que las libertades de las personas y la independencia de los pueblos era posible. Además, influyó la Revolución Francesa, en donde se derrumbaron las monarquías y se estableció un gobierno republicano democrático. También influyó la invasión francesa en España, en donde se obligó a los reyes españoles a renunciar a la corona. Los factores internos que contribuyeron en la independencia de Colombia fueron: primero, la Revolución Comunera del Socorro, en donde se le exigía a la corona un mejor tratamiento económico y además una rebaja de impuestos. También tenemos la desigualdad entre peninsulares y criollos, siendo los peninsulares personas nacidas en España que viven en Colombia y los criollos personas que tienen descendencia española pero que nacieron en Colombia. Puesto que, mientras que a los peninsulares se les daba todos los privilegios y derechos, tanto políticos como económicos, a los criollos no se les permitía ni siquiera ejercer un cargo público. Un tercer factor interno que influyó a la independencia fue la traducción y publicación de los derechos humanos por Antonio Nariño, en la cual se le demostraba a los hombres que todos tenían los mismos derechos. ¿De quién era el florero de Llorente? Yo no me acuerdo. No. ¿De Llorente? No sé. ¿De quién era? No sé, eso era de los criollos o de los mulatos, ni idea. Yo no sé quién era el dueño del florero. Según me acuerdo, ese era un florero por el que pelearon unos señores en una tienda y que lo rompieron. Entonces unos decían que lo rompió este, lo rompió el otro. ¿Pero de quién era? ¿De quién era? De un señor que se apellida Llorente, niña. Yo creo que el abuelito de Ricardo que trabaja con cerámica. Sí, yo creo, pues es una opinión, no sé la verdad. De Llorente María, ¿no? Sí, yo creo que era de Llorente. Ni idea. Pues yo recuerdo que hay una anécdota sobre ese florero, precisamente por esas fechas de la independización, pero no recuerdo muy bien cómo es. Verdaderamente pues no me acuerdo, o sea, era como un señor que vendía como vajillas o algo, me acuerdo pues que nos mostraron varias películas de ello. ¿Oíste quién es que es Llorente? Llorente, y ese porque es que es famoso. El florero de Llorente era de José González Llorente, un chapetón español de la época. Los criollos fueron donde este chapetón a pedirle que les prestara una decoración para un banquete que se llevaría a cabo para celebrarle a uno de los criollos más importantes de la época, que era Antonio Villavicencio, que se encontraba por esos momentos en la ciudad de Bogotá. Llorente se negó de forma muy grosera a prestarles el florero, entonces los criollos aprovecharon la situación para llevar a cabo una revuelta en la cual el pueblo de Santa Fe se levantara contra los españoles.
El incidente había sido planeado por los criollos para que el pueblo de Santa Fe se levantara contra los españoles y para que se llevara a cabo una junta de gobierno. Los criollos sabían que obviamente Llorento no les iba a prestar dicho florero, primero porque un comerciante no presta sus objetos sino que los vende, y segundo porque un español no iba a prestar sus objetos para que se los dieran a otro criollo. ¿Qué fue la patria boba? La patria boba. Ni idea. ¿Para qué le suena? No, nunca había escuchado ni me suena nada. Pues yo diría que estamos en este momento en una patria boba también, porque vemos que hay problemas, pero no hacemos nada, nadie coge partido realmente. Me dijiste boba. La patria boba es una boba que vinieron a colonizar los yanquis españoles. Yo no me acuerdo. Yo nunca he escuchado de la patria. Yo sí me acuerdo, yo sí escuché, pero no me acuerdo. Yo sí escuché y me dieron mucha cátedra sobre eso, pero la verdad, no, ya. Pues yo tengo un bobo al lado, no sé qué será en realidad la patria boba. Ay, no sé. O sea, de patria boba sinceramente no tengo ningún conocimiento, ya que, o sea, no, sinceramente no sé cómo percute ya de la patria boba, pero no sé si era como un pueblo o algo que se daba en el pueblo, pues que no recuerdo el nombre en estos momentos. La patria boba fue una época proindependentista, la cual consistió y se caracterizó por ser un periodo de indecisión política por parte de los criollos. Después de independizarse de los españoles, los criollos buscaban una manera o forma de gobernar su nación. Fue allí cuando se crearon los centralistas y los federalistas. Los centralistas querían que todo su centro se enfocara en Santa Fe, Bogotá, es decir, que todo se legislara a partir de allí. Mientras que los federalistas querían tener su propia constitución, sus propias normas y ser autónomos. Estos eran Antioquia, Tunja y Cartagena principalmente. ¿Para qué se reunió el 4 de octubre de 1810 centralistas y federalistas? ¿Para alguna batalla? No. ¿O para culminar la paz? Para hablar sobre el futuro del país, pues a ver quién va a ser el dueño de la tierra, para mirar quién iba a ser el presidente, para definir el futuro del país. Es que el país no lo definimos el pueblo, sino los ricachones, la burocracia. Están cuadrando un asado, ¿cierto? Están cuadrando una fiestica. A mí me llegó la invitación ahí por WhatsApp. No, yo no pude caer. No, yo me tocó darlo de prisa. Supongo que deberían hacer un consenso. Si son dos partes opuestas de pues, el ámbito político, para llegar a un consenso, supongo que es importante. El futuro del pueblo, a ver qué se iba a hacer con lo de pues, la liberación, la independencia. El 4 de octubre de 1810, centralistas y federalistas se reunieron en el Congreso de Provincias Unidas de la Nueva Granada para llegar a un acuerdo, pues ambos tenían diferentes ideas. Los federalistas, liderados por Camilo Torres, querían seguir el ejemplo de Estados Unidos y que el Estado se dividiera por provincias, las cuales tenían autonomía y emitían sus propias leyes. Al Estado solo le atribuían la administración de las aduanas, los correos y las relaciones con otros países. Los centralistas, liderados por Antonio Nariño, querían permanecer unidos y seguir el ejemplo de Francia, por lo que al Estado se le atribuían más funciones y todo se gobernaba desde un centro. Tras horas y horas de discusiones no se pusieron de acuerdo. Y durante este periodo de la patria boba hubo guerras civiles, quienes se enfrentaron. Pero, no, el florero de Llorento, ¿qué? Ni idea. No lo sé. Eso no fue en el puente de Boyacá. Sí. En ese puente de Boyacá estaban involucrados los caballos. ¡Ay, no! Yo no me gradué. No, sinceramente no, pues, verdaderamente no sé. Durante el periodo de la patria boba hubo varios enfrentamientos armados entre centralistas y federalistas. El primero ocurrió el 2 de diciembre de 1812, en donde los centralistas atacaron a los federalistas en Boyacá. Allí, los centralistas fueron vencidos con un total de 50 muertos y 40 prisioneros. Posteriormente, el 9 de enero de 1813, los centralistas y los federalistas tuvieron otro enfrentamiento armado, esta vez en la plaza de San Victorino, en donde los centralistas salieron victoriosos. Sin embargo,
Acordaron terminar esta guerra y unificar sus fuerzas para combatir al ejército español en el proceso de reconquista. ¿Cuáles fueron los presidentes de Colombia durante la Patria Boba? Bolívar, no. No lo sé. Virgilio Barco. Bovensi. Pues un bobo Santos, no sé. Pero de la Patria Boba. Otro bobo Uribe. Pero de la Patria Boba No sé, Samper, Pastrana, gente que no lo hizo tan bien, pero igual tenía buenas intenciones. Los principales presidentes de Colombia fueron José Miguel Pérez. Algunos de ellos duraron por semanas durante este periodo de 5 años y fueron 16 los presidentes. ¿Por qué se le llamó Patria Boba a la Patria Boba? No, ni idea. Se me olvidó todo eso. Porque pues no hacía nada por sí misma. Era ahí como un ente bobo. Yo creo que hubo una incoherencia en lo que luchaban a lo que pasó en ese momento y yo creo que sí, eso, o sea, no se hacía por lo que estaban luchando, sino que había como pues una incoherencia entre el actuar y la lucha. A la Patria Boba se le llamó la Patria Boba por Antonio Nariño. ¿Cómo así? Antonio Nariño escribió un artículo para la imprenta Los Toros de Fucha el 5 de marzo de 1823, en el cual determinaba que el periodo de tiempo entre 1810 y 1816 fue la Patria Boba, debido a que hubo muchos conflictos internos, tanto guerras civiles que dejó innumerables muertos, y por esto se le denominó como tal. Estas guerras tan bobas duraron aproximadamente 5 años y lo peor de todo es que ni siquiera se habían independizado de España. Nada diferente al contexto actual, pues hoy en día seguimos peleando por ideologías y hasta nos matamos por eso. ¿Cuándo fuimos reconquistados por España? Yo digo que nunca se ha independizado. Pues siempre somos dependientes, si no es la corona española, es la deuda externa o los mismos políticos. Claro. Vení, ¿cuándo dejó de ser independiente Colombia? Nunca. Todavía somos dependientes. Todavía. Nunca nos vamos a independizar, yo creo. Desde el pensamiento estamos colonizados. ¡Ya! ¿Sí ves? ¿Cuándo dejó de ser independiente Colombia? El 20 de julio. Sí. Yo pienso que Colombia dejó de ser independiente ya cuando pudieron ya poner, yo imagino pues que sus normas, sus leyes y sus regímenes ya para saber pues que ya era un país propio, no más tenía que estar bajo el control de los españoles. Mientras centralistas y federalistas discutían para elegir cómo se gobernaría el país, España aprovechó para retomar el virreinato de la Nueva Granada, mediante un enfrentamiento entre realistas y compatriotas dirigida por Camilo Murillo, el día 6 de mayo de 1816.